vasto y profundo océano de las Escrituras, donde lo divino se entrelaza con lo humano, existen relatos que nos desafían a contemplar la naturaleza de Dios desde una perspectiva que muchas veces nos resulta difícil de comprender. Estos relatos, inmortalizados en las páginas de la Biblia, no solo nos hablan del amor y la misericordia de Dios, sino también de su justicia inquebrantable, una justicia que en ocasiones se manifiesta de maneras tan severas que nos dejan perplejos. Hoy viajaremos a través de 7 historias bíblicas que han desconcertado y asombrado a los creyentes a lo largo de los siglos, relatos en los que la ira divina cayó sobre aquellos que, a pesar de estar bajo la guía directa de Dios, se desviaron de sus mandamientos. La historia comienza con Onán, un hombre cuyo nombre está ligado para siempre a un acto de desobediencia que desafía las normas establecidas por Dios. Onán, hijo de Judá, vivía en un tiempo en que la ley del levirato era un mandato sagrado. Esta ley establecía que si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con la viuda para engendrar un hijo que llevara el nombre del difunto y asegurara la continuidad de su linaje. Sin embargo, cuando Onán fue llamado a cumplir con este deber hacia la esposa de su hermano fallecido, Tamar, eligió no hacerlo. En lugar de engendrar un hijo, decidió interrumpir el acto sexual derramando su semilla en la tierra. Este acto de rebeldía, aparentemente trivial, tuvo profundas implicaciones espirituales y morales. Dios, que ve más allá de las acciones superficiales y juzga las intenciones del corazón, consideró que la conducta de Onán era una grave falta de lealtad, no solo hacia su hermano, sino también hacia el mandato divino. La consecuencia fue inmediata y mortal. Dios lo hizo caer en muerte súbita, castigando su desobediencia con un rigor que revela la gravedad de su pecado. La siguiente historia nos lleva a las llanuras ardientes alrededor de las ciudades de Sodoma y Gomorra, lugares que se habían convertido en símbolos de la corrupción y el pecado. Aquí encontramos a Lot y su familia, quienes vivían entre el desenfreno de estas ciudades, pero que aún mantenían un vínculo con Dios. Cuando los ángeles del Señor llegaron a advertirles de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, les dieron una instrucción clara y urgente. Debían huir sin mirar atrás. Esta orden, aunque simple en apariencia, requería un acto de fe total, un desprendimiento absoluto del pasado y de todo lo que quedaba atrás. Sin embargo, la esposa de Lot, en un momento de debilidad, sucumbió a la tentación de volver su mirada hacia la ciudad que estaban dejando. Este acto, que podría parecer insignificante, fue en realidad una expresión de su apego emocional y espiritual a la vida que había conocido, una vida marcada por el pecado. En un instante su cuerpo fue transformado en una columna de sal, un símbolo perdurable de lo que significa desobedecer un mandato directo de Dios. La esposa de Lot no solo desobedeció físicamente, sino que su corazón, que no podía soltar su apego a Sodoma, la condenó. Esta historia nos muestra que la fe no es solo un acto externo, sino una transformación interna que nos llama a dejar atrás el pecado y mirar hacia adelante, hacia la salvación. Más adelante, en el libro de Levítico, encontramos el relato de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes fueron investidos con la responsabilidad sagrada de servir como sacerdotes en el tabernáculo, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Esta era una posición de inmenso honor y responsabilidad, donde cada acción debía ser realizada conforme a las instrucciones divinas, sin desviaciones ni añadiduras. Sin embargo, en un acto de presunción y negligencia, Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño, un incienso que no había sido autorizado por Dios. Este gesto, que podría parecer menor o incluso irrelevante a ojos humanos, fue interpretado por Dios como una grave transgresión de su santidad. El fuego divino, el mismo que ellos habían manipulado indebidamente, salió del altar y los consumió en un instante, dejando a todos los presentes atónitos y llenos de temor. Este relato subraya la seriedad con la que Dios considera la obediencia a sus mandatos, especialmente cuando se trata de aquellos que han sido consagrados a su servicio. La muerte de Nadab y Abiú sirvió como un recordatorio para el pueblo de Israel de que la santidad de Dios no debe ser tomada a la ligera.
y que cualquier acto de irreverencia puede tener consecuencias fatales. La historia de Acán, narrada en el libro de Josué, nos lleva a los días de la conquista de la tierra prometida, un tiempo de grandes desafíos y pruebas para el pueblo de Israel. Después de la impresionante victoria sobre Jericó, Dios había dado instrucciones claras a los israelitas. Todo lo que pertenecía a la ciudad debía ser destruido o dedicado a él. Este mandato tenía como propósito mantener la pureza del pueblo y evitar que cayeran en la tentación de adorar ídolos o de enriquecerse ilícitamente. Sin embargo, Acán, un hombre de la tribu de Judá, fue incapaz de resistir la atracción de las riquezas materiales. En secreto, tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda, convencido de que su pequeño acto de desobediencia pasaría desapercibido. Pero Dios, que todo lo ve, no permitió que este pecado quedara oculto. Cuando Israel sufrió una humillante derrota en la siguiente batalla, Josué clamó a Dios por una explicación, y fue entonces cuando el pecado de Acán salió a la luz. El castigo fue severo. Acán, junto con su familia y todo lo que poseía, fue llevado al valle de Acor y apedreado hasta la muerte. Este acto de justicia divina no solo purgó el mal del campamento de Israel, sino que también estableció un precedente sobre la importancia de la obediencia total a los mandatos de Dios. El último de estos relatos, y quizá el más desconcertante, es el de Ananías y Zafira, una pareja que vivió en los primeros días de la iglesia cristiana, en un tiempo en que los creyentes compartían todas sus posesiones y vivían en una profunda comunión. Ananías y Zafira decidieron vender una propiedad, pero engañados por la codicia, se quedaron con una parte del dinero mientras fingían haber donado todo a la comunidad. Este acto de engaño, aparentemente inofensivo, fue visto por Dios como una grave ofensa contra el Espíritu Santo y la naciente iglesia. Cuando fueron confrontados por el apóstol Pedro, ambos murieron al instante, uno tras otro, dejando a la comunidad cristiana en un estado de asombro y temor. Este relato no solo muestra la seriedad con la que Dios trata la hipocresía y el engaño dentro de su pueblo, sino que también destaca la necesidad de una vida íntegra y transparente en la fe. A lo largo de estos relatos emerge un tema común: la justicia de Dios es inquebrantable, y su expectativa de lealtad, obediencia y pureza de corazón no es negociable. Estos personajes, que tuvieron la desgracia de enfrentar la ira divina, nos enseñan que la desobediencia, la hipocresía y la traición no solo afectan a quienes las practican, sino que también tienen repercusiones en la comunidad de fe y en el plan divino más amplio. Estas historias, aunque sombrías y llenas de advertencias, no son meramente relatos de castigo. Son lecciones profundas sobre la naturaleza de Dios y sobre lo que significa vivir bajo su autoridad. Nos llaman a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar si estamos viviendo de acuerdo con los principios divinos. ¿Somos fieles en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Mantenemos la pureza de corazón y la integridad en nuestras acciones? La severidad de los castigos en estos relatos no es un acto de crueldad, sino una manifestación de la santidad de Dios y de su compromiso con la justicia. A medida que meditamos en estas historias, somos llamados a recordar que la fe no es solo una cuestión de palabras o actos externos, sino una entrega total y sincera a la voluntad de Dios. Las vidas de Onán, la esposa de Lot, Nadab, Abiú, Acán, Ananías y Zafira nos recuerdan que la obediencia a Dios debe ser completa, que no hay lugar para la hipocresía en el servicio a Él y que la justicia divina no puede ser ignorada. En última instancia, estos relatos nos muestran que Dios, en su amor y en su justicia, busca el bienestar de su pueblo, pero que también exige una vida de santidad y de compromiso total con sus mandamientos. La justicia divina, como lo demuestran estas historias, no es solo un castigo, sino también una enseñanza, una oportunidad para que reflexionemos sobre la seriedad de nuestra fe y sobre la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
Así, el ciclo se cierra, dejando un legado de enseñanza moral y espiritual que resuena más allá de los eventos narrados, recordándonos que solo a través de la obediencia y la pureza de corazón podemos alinearnos con la voluntad divina y recibir su bendición eterna.